Amigas y amigos de Salud y Seguridad Social, qué bueno que estén con nosotros, donde le vamos a traer otro programa interesantísimo, interesantísimo. Yo sé que ustedes siguen extrañados porque están acostumbrados a que salga una carita más oscura, un tipo medio arrogante que sale al principio del programa, pero que está ahora mismo, ¿verdad? Lo tenemos en baja laboral mientras tanto, a Elizabeth Matos. Volvió y se huyó porque él, con los temas conflictivos, él decide no participar. Y yo le digo a él, pero mira, dependiendo del invitado, nosotros vamos a tener diferentes opciones, cosas que tocar. Entonces hoy vamos a tener un invitado con el que tenemos muchos temas dentro de la seguridad social que podemos tocar y con un abordaje totalmente diferente. O sea que hoy no vamos a hablar solamente de pensiones, aunque sí vamos a hacer un abordaje diferente al que hicimos, ¿verdad? Cuando tuvimos aquí a Kirsi Jaques con nosotros. Hoy vamos a tener a Jeffrey Lizardo con nosotros para discutir las cosas. Pero la seguridad social sigue activa, el sector salud sigue muy activo, tenemos temas ahí que hay que completar, Fondo de Atención Médica para Accidentes de Tránsito, FONAMAT, el tema de lo que está sucediendo en el sector salud, y sigue bien caliente la situación. Pero nada, de verdad que hoy yo quiero aprovechar porque cuando tenemos un invitado que tiene tanto material, no nos podemos entonces distraer en algunas otras cosas y tenemos que posponerle a ustedes otros temas de lo que siempre le queremos comentar. Así que vamos a hacer una pausa y vamos a venir con nuestro invitado inmediatamente para aprovechar el máximo del tiempo. Así es que no se muevan, que volvemos pronto. Amigas y amigos, tenemos, como les dije hoy, otro banquete. Cuando nosotros no traemos Elizabeth, es porque vamos a traer un banquete aquí. Y hoy queremos aprovechar a nuestro gran amigo, ¿verdad? Jeffrey Lizardo, economista, pero que tiene muchos años ligado al sector salud y seguridad social, ¿verdad? Y Jeffrey ha estado en algunas posiciones importantes, pero sobre todo que Jeffrey ha estado haciendo también por muchos años estudios sobre el sector de la salud, la seguridad social, y de hecho hace poco publicó un estudio, un ensayo era, ¿no? Sí. Que se hizo para la Fundación Frederick Ebert, sobre los 15 años de la seguridad social. Y yo creo que por ahí que vamos a tener que comenzar, Jeffrey, ¿verdad? O sea, ¿cuál es tu visión de estos 15 años de la seguridad social? Solamente, bueno, una cosa, Jeffrey no solamente es economista, sino que es un apasionado de este tema, un amante de este tema y además un luchador porque esto se desarrolle de la mejor manera posible, muy enfocado también en el beneficio de los afiliados. Jeffrey ha comprendido que la razón de ser del sistema no somos los actores que estamos en el medio, sino los protagonistas son los afiliados que tienen que recibir los beneficios. Y a veces eso también le trae a algunos que lo tilden, ¿no? Por algunas cosas, ¿verdad que sí? Eso es parte del gaje del oficio, son gajes del oficio. Así es. Gracias, doctor, por la invitación y lamentamos que Elizabeth no esté aquí, pero hubiera sido una muy buena conversación. Claro que sí. Nosotros hemos sostenido que la ley 8701, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, le dio un impulso enorme, significativo al sistema de protección social en República Dominicana. Es un avance importantísimo porque como está planteado en la ley, implica una protección tanto en salud como en riesgos laborales, como en pensiones, que son, digamos, los principales riesgos que enfrenta el ser humano a lo largo de la vida. Entonces, nosotros hemos dicho que tiene luces y tiene también sombras. Así es. Entonces, entre las luces, por ejemplo, en salud, hemos logrado una alta cobertura en 15 años que ya tiene el sistema. Así es. Ya tenemos el 70% de la población con un seguro familiar de salud, que es una garantía de derecho
y una garantía de un paquete de servicios explícitos, que es el plan de servicios de salud. Pero ahí se da una cosa, o sea, cuando uno dice a la gente, mira, tenemos una alta cobertura 70, sí, el 30 que está afuera dice, ¿y yo cuándo entro al juego? ¿Y con quién nos comparamos para ver eso también? Bueno, si tú te comparas con el resto de la región, ya nosotros estamos en una cobertura media alta. Porque el punto de partida, que en el 2001 teníamos menos del 20% de la población, y ya en 15 años con un 50% adicional. Evidentemente hay brechas, el 30%, y yo creo que es el gran desafío que tiene ahora, y lo ha planteado el presidente Medina en esta gestión, o sea, cómo alcanzar la universalidad en las prestaciones del seguro familiar de salud. En el término de pensiones, no se ven los resultados en lo inmediato, porque este es un sistema que va madurando. Este es un sistema que toma mucho más tiempo. Sí. También hay avances, porque ya tenemos más del 80% de la población ocupada en el sector formal que está cotizando a un seguro de pensiones, comparado con un porcentaje muy bajo antes de la reforma. Yo creo que eso es significativo. Pero ahí hay un tema, ¿verdad? Y nosotros lo abordamos, y ese es el tema que ha estado en la calle todos estos días. Sí. Pero la gente no está cotizando de manera continua. O sea, es un tema de la estructura de la fuerza laboral dominicana. Exactamente. Bien. Eso es por el tipo de, digamos, de reforma que se hizo. La reforma en República Dominicana estableció la capitalización individual. Eso es como que usted ahorre una parte de su salario y en vez de una alcancía, usted solo pasa a una administradora de pensiones, una AFP. Es un SAN para el dominicano, lo que no lo puede sacar hasta que llega a su número. Exactamente. Y esa administradora lo que tiene que hacer es invertirlo para que vaya generando rentabilidad, y al final de su vida laboral, dependiendo de qué tan gordito esté el cerdito, la alcancía, usted va a tener una pensión, que puede ser una pensión muy similar a su último salario, o puede ser una pensión muy baja. Pero ¿qué pasa? Que en República Dominicana hay estudios que indican que las pensiones, si seguimos como vamos, o sea, con el ritmo de ahorro que está haciendo la población trabajadora, vamos a tener unas pensiones muy bajas. ¿Qué tan baja porcentualmente? Bueno, se está hablando de un 22% del último salario. Así es. Y eso es muy bajo, y es el más bajo para los estándares. Hay conservadores que han querido decir 38, 35, pero en realidad aún 38 es bajo. Es bajo, no lo sabemos. Porque si usted tiene un salario de 10,000 pesos, pero los números rondan la pensión de 3,800 no es suficiente. Así es. Y si fuera de 2,200, mucho menos. Exactamente. Hay un tema ahí que ha salido bastante y que nosotros hemos estado un poco conversando sobre esto, es el de la rentabilidad de los fondos, de las AFP, que es diferente a la rentabilidad de los fondos de pensiones. La rentabilidad de los fondos de pensiones, por ejemplo, el año pasado fue de un 10%, no fue mal, fue bastante buena, porque si 10% neto. Neto, sí. Si tú lo comparas con la tasa de interés promedio que anda en el mercado, la preferencial, que es un 8%, o sea que tenemos un 2% por encima, lo cual está bien. El problema está, y siempre lo hemos sostenido, es el excedente de ganancias que tiene la AFP. La AFP el año pasado ganaron 3.105 millones de pesos, que lo admitieron en un espacio pagado en todos los periódicos a nivel nacional, pero esos 3.105 millones de pesos, de 1.500 millones de pesos que tienen invertido como capital pagado. O sea que se están ganando el 200% sobre su patrimonio. Exactamente, sobre su capital pagado. Sobre su capital pagado. Y sobre su patrimonio, que incluyen todas las utilidades acumuladas, es de un 38%. O sea que estamos hablando, si es con relación a su capital pagado, 20 veces más que lo que ganó una cuenta de los trabajadores individual. Entonces lo que estaba diciendo es que eso debe corregirse, porque hay que comenzar por algo. Esos recursos, esos excedentes de ganancia de las administradoras de fondos de pensiones pudieran haber ido a las cuentas individuales de los trabajadores. Pero ayuda a entender una cosa, del tema de esa ganancia que tienen las AFP
del famoso 30%, Sí. porque la gente piensa que es un 30% de todo el fondo. Sí, no. Y no lo puede ser, porque Claro. si es un 30% de 270 mil millones de pesos fuera... es que hay una tasa promedio a la que que se están pagando las inversiones. Y cuando ellos consiguen un excedente sobre eso, de ahí de ese excedente que le toca un 30%. Un 30%, porque las AFP tienen dos comisiones. Sí. Una comisión fija por administrar los fondos, que es de 0.5% de su salario, ¿no? Sí, De lo que usted cotiza, del salario. del salario Sí, total. sí, o sea sí. que si usted cotiza 10,000 pesos, eso vendría 500. siendo 50 pesos. No, 500 pesos. No, no, Ah, es 0.5%. 0.5%. Sería 50 pesos, van a las administradoras de fondos de pensiones, que aquí no hacen mucho la administradora porque ya no recaudan, porque aquí tenemos el recaudo centralizado. O sea, que no tienen fuerza de cobro. O sea que no tienen, digamos, el trabajo mayor de la administradora de fondos de pensiones es en la inversión. en la inversión. Entonces, la otra comisión, que es la que le está generando el excedente de ganancias, es el de la comisión complementaria, que viene siendo el 30% de las diferencias de la tasa promedio de digamos, de las inversiones, en certificado de depósito versus la tasa promedio que ellos logran. Entonces, ese excedente tú le aplicas el 30% y es lo que le da. Si tú le pones un ejemplo a la gente, para que Sí. la gente lo entienda. Si el promedio fue 8% del mercado. Exactamente. Y las inversiones estaban rindiendo un Un 30%. Un 10, Un perdón. 10%. Tú tienes un 30 del 2% que está Del arriba 2%. del 2%. Exactamente. Ok. Que si son 10,000 pesos, un 2% son 200 pesos. De esos 200 pesos tú le aplicas el 30%. El 30%. Pero estamos hablando o sea, son 60 aquí, por sí. 60 pesos. Aquí estamos hablando no de 100 Sí. pesos No, ni de 10,000. no, Aquí no, estamos hablando de 300,000. No, ahora Bueno, 300,000 en los fondos de capitalización, 317,000. Pero si Sí. lo sumamos todos los fondos, llegan a casi 400,000 millones de pesos. Entonces, estamos hablando el 12% más o menos del PIB, del Producto Interno Bruto. Wow. O sea que es mucho dinero que se mueve. Entonces, no es lógico que una empresa que está enfocada, en el caso de las administradoras de fondos de pensiones, a brindar protección, a trabajar por esa protección social a los trabajadores, genere un excedente tan alto, porque ningún negocio en este país genera un excedente de 38% si es contra el patrimonio, o de 200% si es contra el capital pagado. Y entonces que eso sería, si nosotros un negocio con poco gasto administrativo y poco riesgo, además. Exactamente. Porque ahora mismo no es un negocio de riesgo, ni siquiera conlleva, como tú decías, una estructura compleja en su manejo. Y además se ha estado tratando de que eso se corrija, y la Cámara de Diputados ha introducido ya 3 veces y ha aprobado un proyecto para bajar esa comisión a un 15%, que todavía yo considero que 15% es alto. Sí. Y no ha podido pasar. Pero una pregunta, toda esa satanización, vamos a decirle así, Sí. que ha habido en los medios en estas últimas semanas, ¿se deben a lo que está pasando en Chile o qué? Porque de hecho, nos extrañamos cuando esta semana vimos en el New York Times hablando del sistema chileno de capitalización individual y incluso explicándolo en ¿verdad? Sí. Como si fuera pensiones 101 para una población, sobre todo norteamericana, que no conoce esto. O sea, de donde le esté explicando, pero son 170,000 millones de dólares que manejan las AFP en Chile ahora mismo. Nosotros estamos manejando, ¿qué? 7,000 y pico de millones de, 10,000, cerca de 10,000. Cerca de 10,000 millones. Un poquito menos. Sí, un poquito menos. Cerca digo que no tan malo, 7,000 millones de dólares manejándolos. Pero estoy diciendo, allá están hablando ya de 170,000, pero claro, comenzó en el 80 y... Ya 35 años. Sí. Y lo que nos estamos mirando en ese espejo. Así es. ¿Qué va a pasar de aquí a 35 años? Vamos a tener la gente con pensiones de miseria y las AFP con riquezas infinitas.
Pero, Ese fue, de hecho, la caricatura del periódico El Día de uno de los días de esta semana. sí, O sea, los trabajadores allá pobres y las FP, porque eso es lo que está pasando realmente ahora. ujú. Y eso no se puede esconder. Eso no se puede esconder. O sea, esa realidad de exceso de ganancia, y eso hay que corregirlo. Pero ¿qué alternativa nosotros tendríamos en otro modelo de pensión como el que existía? Pero vamos a hacer una pausa y hablamos de eso cuando volvamos. ¿Está bien? Nos vemos ahora en unos segundos. Lo que se le vendió a los chilenos y lo que nosotros compramos fue que la capitalización individual era una panacea a una solución de lo que estaba pasando con otros fondos de pensiones en el mundo. Los fondos de reparto fueron entrando en situaciones de problemáticas para mantenerse, porque normalmente no son fondos de inversión, sino son fondos con que el que está pagando hoy mantiene al que está pensionado. Eso es lo que normalmente funciona en todos los sitios del mundo, y uno de los principales sistemas más quebrados hace muchísimos años es el fondo de reparto norteamericano, el Medicare, donde el gobierno le debe a ese fondo, ya creo que andan en casi cerca de billones de dólares, de los nuestros, de los norteamericanos, trillones de dólares del dinero que el Estado ha usado de esos fondos para otras cosas. Y además, por lo que tenemos, el tema de envejecimiento, etcétera, etcétera. ¿De qué manera la capitalización individual era o es verdaderamente una panacea, o qué otra alternativa tenemos? Bueno, es que hay supuestos para que esto funcione. Y los supuestos son que tú tengas una cotización permanente, constante a través de la vida laboral, mínimo 25 años, pero que esa cotización no sea baja. Sí. En Dominicana es muy baja, y eso hay que decir. Que es un problema de la estructura salarial. Sí, pero no solamente por los salarios bajos, porque también hay un tema de mercado de trabajo, Sí, como tú mencionaste sí. ahorita, pero también un tema de la cotización per se. Aquí nada más estamos cotizando para las cuentas individuales el 8%. Y es muy bajo porque en otros países está en promedio en 15%, en Chile está... Lo que pasa es que hay otro problemita que quizá un día tendríamos que abordarlo, y es ese tema de ese 1% que va al seguro de vida. Sí, ese que otro. eso, señores. Exactamente. Óyeme, estamos culpando Así es. a un sector, pero no estamos viendo lo que está pasando con otro. Ahí hay excedentes mucho. No, y las ganancias son mucho mayores. Por eso, mucho mayores. Mucho mayores. Sí. Yo lo abordo en el trabajo también. Sí, lo que se han ganado en estos 13 años, las aseguradoras, por el 1% del seguro de vida, es mucho más que lo que se han ganado todas las AFP juntas. Nosotros estimamos que hasta mitad del año pasado las aseguradoras de vida habían recibido casi 20 mil millones de pesos. Exactamente. Y solamente habían entregado en seguro de discapacidad, en seguro de sobrevivencia, menos del 2% de ese total. Muy bajo. Sí, muy bajo, porque la mitad de los seguros de sobrevivencia fueron rechazadas. Así es. Que yo me encuentro algo extraño. Bueno, pero lo que decía es que para que las cuentas de individualización funcionen, o sea, este modelo, lo primero es que tú tienes que estar cotizando e ir engrosando esa cuenta, esa alcancía, de manera permanente. Entonces, si tú tienes un mercado de trabajo donde los salarios son bajos, donde la gente sale y entra, es una dificultad. Pero bueno, la tasa de cotización también es baja. Sí. Y también afecta diferencialmente a mujeres y a hombres. Sí. Las mujeres son más intermitentes en el mercado laboral, por razones que ya todos conocemos. Así es. Y sobre todo en un país que todavía no se le da la tasa de ocupación de la mujer es mucho más baja.
por el tema Ha ido mejorando mucho. Ha ido Se ha mejorando. ido casi emparejando. Sí, pero todavía es mucho más bajo. Y el promedio salarial hombre-mujer Ese en el ha ido mercado, mejorando. de Sí. hecho, ha pasado la mujer ligeramente. Sí, pero en las que están cotizando. Claro. Sí, no a nivel de la economía. De la economía, así es. Entonces, tú tienes esa parte. El otro elemento que tiene es la esperanza de vida. Porque entre más alta la esperanza de vida, más rápido se te agotan los fondos. ¿Con qué se come eso, la esperanza de vida? La esperanza de vida es los años que vas a durar. Que se espera que tú vivas. Que tú vivas. Si tú te pensionas a los 60 años y la esperanza de vida es 85, tú vas a cobrar pensiones ¿por cuánto? Por 25 años. Pero si ahora es 90, sería 30 años. Entonces, si tú acumulaste recursos en tu alcancía más los rendimientos, para 10 años no te dan para todo el resto. Porque habría que dividirlo en los 20. Cuando tú compras... Depende del tipo de retiro. Del tipo de retiro, cuando tú decides retirarte con una renta retiro vitalicia. Exactamente. Aquí hay dos tipos de retiro. Está el retiro programado, donde yo, en base a los recursos que tengo, programo lo que voy a recibir a lo largo, con el riesgo de que se me acabe. De que se te acaban. Y en la renta vitalicia es que yo negocio una pensión mínima para el resto de mi vida, en lo que la persona dure, ¿no? Sí. Entonces, esos son elementos que afectan las cuentas de individualización. En Chile, la tasa de reemplazo, o sea, la pensión promedia 35 años después, que es la reforma más vieja, porque es la primera del mundo, el promedio está en 38% en Chile. Okay, y por eso la gente sale a la calle, porque las pensiones son muy mínimas. Así es. Y ha aumentado en 45% porque se introdujo un pilar solidario obligatorio. Sí. En la primera reforma que se hizo del gobierno de Bachelet, creo. Sí. Ahora se está planteando otra reforma, porque la idea en el caso de Chile es cómo, en base al modelo, cómo mejorar ese modelo. Entonces, en República Dominicana es un tema que tenemos que abordar ya y no esperar 35 años. Ahora este modelo tiene ¿cuánto? De 2001. 13. Bueno, 13, de que las cotizaciones comenzaron en el 3. En el 3 tiene 13 años, pero desde que se aprobó la reforma. La reforma son 15 años. 15 años. Entonces, yo creo que este es el momento para abordar y no esperar los 35 años porque va a ser muy tarde. Ahora, hay un tema entonces, ese es un tema que tenemos que abordar. ¿Cómo hacer, bajo el modelo actual, que las pensiones aumenten y no sean al final 22%? Y una de las cosas que yo vuelvo y planteo, y lo repito de nuevo, que de las cosas que tenemos que comenzar es atacando el exceso de rentabilidad. Eso es poco dinero, pero eso va a las cuentas individuales. Entonces yo creo porque además hay que darle credibilidad al sistema. Sí, yo creo que ese es el principal punto. Sí. O sea, y le conviene a las AFP. A la AFP. Le conviene a las AFP porque, según lo que estoy deduciendo de la conversación contigo, o sea, no estamos hablando de que no exista un sistema y un modelo de capitalización individual, sino que cambiemos un poco algunas reglas de juego para que la gente... Supuestos. Exactamente, con algunos supuestos para que la gente realmente termine con una pensión relativamente digna, porque donde los salarios son tan bajos, al final la gente seguirá siendo tan pobre como lo es en su vida laboral. Al final de su vida. Al menos que se financie por impuestos. Porque yo siempre he sostenido que nosotros deberíamos mantener las cuentas individuales como las tenemos. Yo creo que ha funcionado bastante bien el sistema de recaudo, pero yo creo que debemos introducir en este tipo de país un pilar solidario. Sí. Que puede ser financiado por impuestos a cargo del Estado, que complemente las pensiones individuales. Pero eso hay que discutirlo en un debate. Claro. Y hacer los cálculos y qué impacto financiero va a tener fiscal. Sería importante que eso fuera para el tema de la reforma fiscal. Sí, entonces. Tendría que estar ahora. Exactamente, debería estar ahora. Debería estar este es el momento de abordarlo. Claro. Este es el momento de abordarlo. Entonces, hay un tema que me preocupa mucho, doctor, y es la baja cobertura general de las cotizaciones a pensiones. Sí, ese es el tema. Porque ahora mismo, de cada 100 trabajadores, solamente 37 están cotizando a pensiones. Sí.
¿Qué va a pasar con el otro 63%? Con el 63% de la población trabajadora. O sea que estamos hablando de 4.4 millones de trabajadores y solamente 1.6 está cotizando de manera ahora mismo. ¿Por qué? Porque tenemos un nivel de informalidad muy alto. Muy alto. Y además, en el ámbito formal, como ya lo hemos mencionado, tenemos salarios muy bajos. Muy bajos. Entonces es un tema también que debe abordarse integralmente. Y tenemos mucha gente que entra y sale al mercado laboral formal. Exactamente. O sea que también ahí. Pero ¿de qué manera, sería la gran pregunta, ponemos a cotizar a todos esos trabajadores del sector informal? O al momento en el que yo me quedo desempleado, pero de alguna cosa vivo y genero ingresos y puedo mantener mi fondo de pensiones. Por eso es que en el caso del contexto dominicano hay que introducir un pilar solidario. O sea, garantizar una pensión mínima, digna, a toda la población, sin importar si cotizó o no cotizó a lo largo de la vida laboral. Y hay que crearlo de una manera tal que no desincentive las cotizaciones en las cuentas individuales. Porque entonces después, si lo hacemos muy alto, entonces la gente va a decir, no, yo no voy quiero a cotizar, sí. Y como quiera voy a recibir. Así es. Entonces hay experiencias, buenas prácticas internacionales que evidencian que sí puede funcionar. Y es un modelo mixto, que no es regresar a reparto, porque ya esa discusión es vieja. Pero hay quienes dentro del sistema plantean que por qué no hacemos un sistema de reparto con un modelo de capitalización individual como pensión complementaria. Bueno, esa es otra discusión, pero digamos... ¿Qué riesgo tendría volver a reparto? Bueno, tiene sus costos fiscales. Sí. O sea, toda reforma tiene su costo fiscal. Entonces, en realidad, lo que está pasando en Dominicano es que hemos ido regresando, porque eso no se ha visto mucho, pero nosotros hemos ido regresando poco a poco a reparto. Sí. ¿Por qué? Porque la ley 8701 dice integralidad para toda la población dominicana. Pero te voy a comenzar. Las pensiones, ahora se pasó la Policía Nacional, tiene un régimen de reparto. Los maestros tienen un régimen de reparto. Congresistas. Los congresistas. Los médicos ahora con el 100% de los beneficios. ¿A cargo de quién? A cargo del Estado. El sistema judicial. Entonces, cada vez nos despertamos añadiendo sectores a reparto. Pero yo, como un beneficiario de la Seguridad Social, ¿por qué me gustaría estar en reparto? Bueno, pero bajo esas condiciones cualquiera le gustaría estar en reparto. Pero es porque yo sé con cuánto me voy a retirar. Sí. No es ninguna otra cosa. Sí, bueno, pero el problema es que llega un momento en que tú te vas a preguntar ¿y quién lo va a financiar? No, yo lo sé. ¿Qué es lo que está pasando en muchos países de Europa? Exactamente lo que pasa en Europa. ¿Quién lo va a financiar? Porque cuando llega el momento en que no hay recursos, ¿qué pasa? ¿El Estado te va a garantizar ese 100%? No, va a inventarse una reforma o va a plantear que hay que rebajar las pensiones, va a plantear que mil cosas. O no va a indexar las pensiones, que es una manera de rebajar las pensiones, que es lo que está pasando. El costo de vida en España, ¿no? En España. Sí, el costo de la vida sube. El costo de vida sube. Y la pensión es igual, lo que estoy haciendo es bajando. Te quita prestaciones sociales en la parte de medicamentos, entonces tú tienes que financiarlo por otra vía. Es una manera también de rebajártela. Entonces, el tema está planteado en ambos modelos, está planteado la misma discusión. O sea, el tema de quién financia. ¿Quién financia y cómo se hace sostenible? Cómo se hace sostenible en el tiempo y los beneficios son... Y cómo proceder en la medida en que la población vive más años. Porque en la medida en que la población vive más años, ambos modelos se ven afectados. Sí. Porque tú vas a tener que pagar pensiones por más tiempo. Y cuando tienes que pagar pensiones por más tiempo, tiene que tener, en el modelo de cuentas individuales, tiene que tener, exactamente, tiene que tener más recursos ahorrados. Sí. Y tener más recursos ahorrados significa que cotizar por más años, con una tasa de cotización más alta, ¿no? Y salarios más altos también. Jeffrey, necesitamos nosotros entonces mover la edad de retiro. 1. 2. ¿Cómo calculamos, porque hay un tema,
con cuántos años se está calculando la pensión. O sea, nosotros estamos hablando que en base a una esperanza de vida. Exactamente. Pero aquí se está hablando de que eso se está calculando a 110 años. Lo que indica que si la expectativa de vida en República Dominicana son 72 años aproximadamente, 70, 72 hombres y mujeres, pero me la calculan a 110 años, lo que me van a dividir de la pensión no me lo van a dividir entre 12 años, 13 años de pensión, sino entre 30 años, 40 años de pensión. Por lo tanto, me va a tocar menos de la mitad de lo que me tiene que tocar. ¿Está eso influenciando realmente claro, en cómo estamos calculando el monto de las pensiones? Y mucho de eso ha tenido que ver con el rol de la regulación, que debo decirlo que ha sido un rol muy pobre. Y cuando yo hablo de rescatar lo público, no es estatizar estos fondos. Lo que yo digo cuando rescatar lo público es rescatar la capacidad del Estado de regular a favor de quién, a favor de la gente. Porque al final de cuentas este sistema se debe a quién, a la población. Así mismo. Que necesita, porque incluso los más ricos se aseguran mecanismos alternativos para pensionarse y vivir al final de su vida laboral, pero debemos pensar. Por ejemplo, hay un segmento de la población que no sabemos qué vamos a hacer. El segmento que tenía 45 años, cuando en el 2003, con este sistema, que entró muy tarde, porque va a cotizar poco, que debe recibir un bono de reconocimiento, que a esta altura nadie ha hablado de eso, que tiene un impacto fiscal de 1%. Que ya no se conoce, habría que recalcularlo de nuevo. Exactamente. Se habla de 1 a 2% del PIB. O sea, cuando se hizo el primer estudio se hablaba de más de 30.000 millones de pesos en el 2004. Claro. Ahora debe estar por encima de 50.000 millones de pesos. ¿De dónde sale? Eso en ese momento cuando era tantas prioridades. Exactamente, eso en ese momento estábamos hablando de más del 2% del PIB. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa población? ¿Devolverle los fondos? Vamos a decírselo cuando volvamos de ahora. Vamos a hacer otra pausa y cuando volvamos continuamos pensiones y algo más. Así que no se muevan. Discutir ahora mismo la solución a este problema de las pensiones, del sistema de pensiones de la República Dominicana, conlleva, como hemos visto en estos últimos programas, ¿verdad? El que hicimos también con Kirsi Jaque, ahora con Jeffrey Lizaldo, conlleva corregir muchas otras cosas alrededor del sistema, que no están solamente en la gestión de los fondos, sino que hay otros temas ahí. Y hablábamos antes de irnos a la pausa del tema de la edad a la que nos estamos pensionando, si es justo o no incrementarla antes, Jeffrey, de que alguien se haya pensionado por vejez, si volvemos y la fórmula la adaptamos para una expectativa de vida parecida a la que tiene el país, porque 72 años, y si tú me dijeras a mí, bueno, vamos a calcularla en base a una expectativa de vida de 85, le estaríamos bajando todavía 25 años a la fórmula que se está utilizando para calcularte ese retiro. ¿De qué manera eso podría impactar al monto de las pensiones en este momento? ¿Eso está estimado? Bueno, sí, hay calculadoras de pensiones que el televidente puede entrar a la CIPEN o a su AFP y ahí puede entrar todos los datos y puede ver en qué porcentaje. Y eso es importante, que la gente se vaya educando previsionalmente en temas de pensiones y se vaya preparando. Y no lo deje para último. Pero no solo eso, quizá un llamado aquí a la Superintendencia de Pensiones, ¿verdad? Claro. Que publicite un poco más eso. Y la vida. Entonces, decíamos que con el tema de la esperanza, de la edad de retiro, esa es la manera más fácil de abordar el problema en República Dominicana. Yo creo que ese no es el problema. Exacto, eso sería, esa es la manera más porque eso fácil. No necesariamente es en beneficio de la gente, sino podría ser también en beneficio de las administradoras. De las administradoras y beneficio de las aseguradoras de vida. De vida. Que ya dijimos que estaban también generando excedentes extraordinarios. Un sistema, este sistema no está hecho para lucrar a nadie. Este sistema está hecho La Seguridad Social se supone que no. No, la Seguridad Social está hecho para que si usted es del sector privado, usted se gana lo justo, pero no
lucrarse en base a la protección o en contra de la protección social de los trabajadores o de la población en general. Entonces, en el caso de aumentar la edad de retiro, ese es el planteamiento de ADAF, de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones. Y yo no estoy de acuerdo en lo inmediato. ¿Por qué? Porque todavía la esperanza de vida en República Dominicana es baja. Sí, así es. Comparado con otros países. Así Entonces, si es. usted aumenta a 65 años, 70, pues auméntelo a 75 y nada más va a tener que pagar medio año de pensión y ya lo resolvemos. Ya. Entonces, la gente va a tener que trabajar porque parte de la crítica de Chile es que la gente se pensiona y tiene que seguir trabajando. Y esa es parte de la crítica que tenemos que abordar nosotros ahora. De la población envejeciente, la población de 65 años y más, ahora en Dominicana, solamente el 15-20% tiene pensiones y el otro 80%. ¿Y qué tipo de pensiones? ¿Y qué tipo de pensiones? Una pensión mínima de 5.117 y a veces sin seguro de salud. ¿Y usted cree que es justo? No. Después de usted trabajar toda la vida laboral. No, las naciones están en el momento en que están porque esa gente la construyeron hasta aquí. Nosotros le estamos construyendo para que otra generación viva de otra manera. Entonces, el debate... Pero el tema, cuando nos toque a nosotros, tiene que ser en base a un esfuerzo que hemos hecho aquí ahora. El debate tiene que poner todos esos temas sobre la mesa y ver cómo vamos a mejorar sobre la base de lo que tenemos. Y si hay que hacer cambios sustantivos, como lo que yo estoy planteando, de introducir pilares solidarios, tú has mencionado un reparto básico, pero bueno, es un pilar solidario que es financiado por impuestos, vamos a discutirlo. Pero yo creo que esto hay que hacerlo porque ahora mismo tenemos una muy baja cobertura de pensiones, tanto en porcentaje de personas que reciben las pensiones, pero también en base a la pensión misma. Pero una pregunta, porque hay un tema en discusión ahí que lo ha tenido ADAF. Yo lo conversaba también con ellos en el programa, y es que ellos hablan de que la elusión que se está dando y la evasión está afectando a los fondos de pensiones. Bueno, es una manera de desviar la atención. Entonces hablan de fraude cuando la atención tiene que enfocarse a la excedente de ganancia, a la ganancia excesiva, al lucro en base a los recursos de los trabajadores. Porque ese es el problema. Hay ilusión en la DGI, por eso en la DGI está cerrando negocios. Hay evasión. En un país con una debilidad institucional, pero aquí hay una resolución del Tribunal Constitucional eliminando los empleadores virtuales. ¿Y por qué no se eliminan? ¿O no se conocen los empleadores virtuales? Hay un empleador virtual que tiene pero ellos no son, que es el empleador más grande de la tesorería de la Seguridad Social. No lo conocemos. Pero ellos no hablan. Es de un sindicato. Pero ellos no hablan necesariamente de solamente de los empleadores virtuales. Aunque, claro, el foco estaba apuntando hacia allá. Pero el Consejo ya tomó medidas. Por ejemplo, ya no se puede cotizar con 800 pesos como antes se cotizaba. Habían trabajadores cotizando con 60 pesos. ¿Ya no se puede? No, la resolución no, pero todavía no está en funcionamiento. Pues entonces esas son de las cosas que se puede atacar. Que tenemos que corregir. Y hay instrumentos para atacar, pero no podemos desviar la información. Yo creo que es un elemento fundamental. Hay evasión, hay ilusión. Pero ¿de qué manera? No, la pregunta es, o sea, realmente, porque cuando yo no cotizo para poder acumular para una pensión mínima, simplemente yo no me voy a pensionar. Pero el fondo se está lucrando. Está bien, pero esa es parte también. Cuando me pasa eso, el fondo de la salud sí se estaría afectando, que nosotros entonces tendríamos menos probabilidad de contar con más recursos para mejorar las prestaciones en salud. Pero sin embargo, si tú ves el excedente del Fondo de Salud, ha estado incrementándose, aún con la ilusión. Aún con la ilusión. Estamos hablando de casi de 6.000 millones de pesos. Pero nosotros tenemos... Y aún con financiar de manera irregular el Fondo de Accidentes de Tránsito, entonces no me hablen a mí. Hay ilusión, hay evasión, pero no lo tomemos como chivo expiatorio para desviar la atención del público. Pero en ese excedente de los fondos de la salud tenemos un tema, y es que nadie quiere que le pongan la mano porque este es el único país donde la seguridad social necesita un colchón financiero. O sea, que tú pospongas tus beneficios para mantener un colchón financiero. O sea,
algo un absurdo. O sea, en vez de yo aumentar las prestaciones, te digo, no, yo necesito eso. Por si en algún momento Sí. las cosas no van Claro. bien. Amigos televidentes, tenemos 6.000 millones de pesos en el Fondo de Cuidado de Atención de la Salud y tenemos muchísimos procedimientos Que no están cubiertos y la en el plan atención básico. integral que todavía se niega que no, y muchísima cobertura que se está negando. Esas son de las cosas que también tenemos que abordar como país para seguir avanzando en la protección social y disminuyendo el gasto bolsillo de la gente que todavía sigue alto. Que creo que es el principal problema que tiene que resolver la seguridad social en la República Dominicana. Entonces, por eso... Ahora mismo, veo, aparte de la cobertura, es para la cobertura universal, incluso es para eso Exactamente, también. Porque siempre lo decimos y se plantea en Seguridad Social 101, como uno dice. O sea, la razón del sistema, y sobre todo en la parte de salud, no es solamente mejorar las condiciones de salud de la población, sino también mejorarle protegerlo contra los riesgos financieros. Y el riesgo financiero se protege cuando la gente no tiene que sacar tanto dinero de su bolsillo para recibir los servicios. Algunos tienen que vender sus activos. Exactamente. Y para resolver temas de los problemas que se identificaron en 96, 2000 para justificar la reforma, están todavía latentes ahí. Y eso es uno de los grandes desafíos que tiene la seguridad social, de las grandes sombras. Y lo grande es que si no lo enfrentamos en el corto plazo, el sistema va a ir perdiendo credibilidad. Y cuando un sistema pierde credibilidad, un sistema que ha funcionado. Yo creo que le ha dado una cátedra a muchas reformas en la región. Hay cosas que han funcionado muy bien. Así es. Y hay que reconocerlo. Pero no podemos entonces esto que ha funcionado irlo desacreditando chin a chin. Mira, y en la parte de salud, gran parte de los beneficios que la gente ha adquirido representaron saltos cuánticos, O sea, de lo que porque tú hablabas de que menos del 20% de la población estaba asegurada en aquel tiempo, pero fuera de ese 7%, 8% que estaba en el seguro social, que podía recibir beneficios para enfermedades catastróficas, alto costo, como le llamamos hoy, para mí siguen siendo una catástrofe para la familia y para la persona. No solamente, no es desde el punto de vista de la salud, es desde el punto de vista de lo financiero. Sin embargo, el tener un plan que de repente cubre enfermedades catastróficas, un buen número en un principio, fue un salto cuántico. Las mismas coberturas de medicamentos, empezamos con montos bajos, pero fueron un salto cuántico. La cobertura de sangre fueron un salto cuántico. La eliminación de las preexistencias fueron un salto cuántico. Fundamental. La eliminación de la edad para estar dentro de la cobertura fueron saltos cuánticos. Entonces, esas son de las luces que tiene este sistema y que son de las cosas que tú, como nosotros, de esta tribuna, hemos estado siempre defendiendo. Y por eso, cuando hablamos de esto, queremos decirle a la gente, lo que necesitamos es mantener este sistema en funcionamiento. Porque si lo seguimos festinando de esa manera, olvidándonos de quién es el principal actor de la seguridad social, que al final somos todos, Somos todos, porque nos hemos encontrado con momentos que gente que en un momento es intermediario, al día que la seguridad social no les sirve para poderle llenar una necesidad, entonces quisieran verla reformada de otra manera. Entonces el foco de la seguridad social es la gente, la población. Ese es el foco. Así mismo. Entonces toda discusión tiene que partir de ahí, de cómo mejorar eso que la población está recibiendo. Bueno, te agradecemos, Jeffrey, de verdad, infinitamente, que hayas traído luz en esto. Y, ¿verdad? De una manera no solo magistral, porque manejas la información, sino también porque tiene un contenido social lo que estamos hablando. Y lo que tú has expresado aquí no está atentando, desde mi punto de vista, contra ninguna institución, sino que está defendiendo contra los 10 millones que están afectados y particularmente los 7 millones que son los que ya están activamente. Gracias, Jeffrey. Amigos, la semana que viene volveremos con ustedes con otro programa interesantísimo de salud y seguridad social. Esperamos que nuestro amigo Elizabeth se haya decidido ya a retornar al programa. Va a haber cheque la semana que viene
pero si él viene, solamente se lo entregamos aquí en el estudio. Así que nos vemos.